Vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor sobre un tema muy importante que es teología homosexual o teología pro-gay. Alguien se preguntará, ¿y qué tiene que ver este tema con la teología que es el estudio de Dios? Bueno, es algo muy importante en la materia de teología. Cuando uno estudia teología, ve una materia muy importante que es teología contemporánea. En mi caso, que la estudié en inglés, es Contemporary Theology. Y ahí uno ve unas corrientes teológicas que actualmente están influenciando nuestra sociedad e inclusive dentro de la iglesia cristiana. Uno de los temas que yo vi fue Feminist Theology, que es la teología feminista. Otro, Liberation Theology, que es la teología de la liberación. Otra es Secular Theology, teología secular. Liberal Theology, Political Theology. Y otras teologías, por ejemplo, la teología homosexual fue uno de los puntos de la materia que por la gracia de Dios estudié, la teología homosexual. E hice un trabajo y con base a ese trabajo voy a hacer este video. Aunque lo hice en inglés, lo traduje al español. Lo hago porque sencillamente cuando vi la noticia de un obispo colombiano, el Monseñor Córdoba, que él dijo que la homosexualidad no es pecado. Y cuando él anunció eso allá en Colombia, entonces los hermanos empezaron a postear en Facebook diciendo cómo este hombre va a decir de que la homosexualidad no es pecado. Y citaban 1 Corintios capítulo 6, Romanos capítulo 1, Levíticos capítulo 18, 22, diciendo que eso era pecado. Y decían, ¿acaso es que este hombre es ignorante, no sabe leer la Biblia, no conoce? Personalmente, que ya conozco la teología homosexual, aunque no le respondí a algún hermano le respondí, le dije, no hermano, ellos conocen la Biblia y ellos conocen la teología, porque ellos estudiaron teología, y ellos saben que la Biblia dice eso, pero es que ellos le dan otra interpretación a todos esos textos bíblicos. Por eso la iglesia presbiteriana en Estados Unidos este año aprobó lo que es el matrimonio gay en su constitución dentro de la iglesia. Por eso también la iglesia de Inglaterra, The Church of England, aprueba lo que es el matrimonio gay. También la iglesia episcopal aprueba lo que es el LGBT, lo que es lesbian, gays and bisexual, todo lo que tiene que ver con estas relaciones homosexuales. ¿Sí? Entonces, cuando el Monseñor Córdoba decía que la homosexualidad no es pecado, es porque ellos le dan otra interpretación al texto bíblico, no a lo tradicional o ortodoxo que nosotros conocemos. Y es por eso que el mismo Ricky Martin desafía a la iglesia cristiana, dice que la Biblia no tiene poder para impedir el homosexualismo. Y muchos se asombran que se está metiendo con Dios. No, es que ellos, dentro de la comunidad gay, ellos han adoptado una nueva teología donde han reinterpretado el texto bíblico. Y de eso es que vamos a hablar acerca de lo que voy a mencionar actualmente. Por decir, en el libro de Génesis capítulo 19, verso 4, cuando los sodomitas vinieron, rodearon la casa de Lot y le dijeron, sácanos a esos hombres para que los conozcamos. Ellos utilizan inclusive el hebreo porque son expertos en hebreo. Y ellos dicen que yadá en el hebreo no significa conocer sexualmente, sino distinguir el origen y destino de las personas que vinieron ahí por el contexto. Porque en Génesis 14 habla de que hubo una guerra antes y llegaron unos desconocidos a Sodoma y entraron en la casa de Lot y por supuesto ellos querían saber quiénes eran ellos y con respecto, salga para que los conozcamos, ellos dicen que se refiere a eso. Por ejemplo, el caso de Levíticos 18:22, 18:22 dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujeres, abominación. Ellos dicen que no se refiere a la homosexualidad, que ahí en lo que se refiere es a la prostitución homosexual que se daba en los templos paganos. Y ellos citan el contexto, el verso 21, que dice, no es el hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc.
Y dicen ellos, con base a ese contexto, es que ese texto significa eso, que no, Dios no está en contra de la homosexualidad. En Romanos 1, 26 al 27 yo lo voy a mencionar. Ellos le dan 3 definiciones también a lo que es la prostitución idolátrica, donde habían prostitutos que se prestaban para los actos homosexuales. Otro es el demasiado placer sexual. Y el tercero es que va contra naturaleza. Según ellos, los homosexuales nacen naturalmente, que Dios los crea y que eso no es pecado. El pecado es que uno heterosexual, es decir, una persona que tiene su esposa, se vaya a acostar con otro hombre, porque eso va contra la naturaleza de él. Pero el que nació homosexual, eso es natural. Eso lo vamos a explicar. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10 y 1 Timoteo del 9 al 10, donde habla de los afeminados y los homosexuales. Para ellos la palabra afeminado no aparece en el griego original. En el griego original afeminado es malakoi y significa suave, que sea suave o delicado. Sí, entonces, y tiene la razón, en el original no dice que afeminado, no dice afeminado, dice es delicado, pero vamos a hablar acerca de ese pleyorismo que utilizó Pablo, también en 1 Timoteo, donde dice arsenokoitais, que dice Pablo también, que refiere a los homosexuales. Ellos dicen de que esa palabra no significa homosexual. Vamos a hablar con cada uno de estos 4 importantes textos bíblicos y vamos a hacer citaciones académicas de los apologistas homosexuales, cómo ellos defienden a través de una nueva reinterpretación bíblica de la homosexualidad en la palabra de Dios. Por ejemplo, una definición de esta teología es dada por Joe Dallas, quien es una figura prominente en el movimiento ex-gay, pero actualmente es cristiano, es un predicador y es un defensor de la restauración a través de la terapia desde una perspectiva cristiana. Él escribió un libro que en inglés es The Gay Gospel, una pregunta, es decir, el evangelio gay, es una pregunta. Entonces, él dice que da una definición de estos movimientos gays a nivel mundial, porque ellos tienen iglesias, tienen denominaciones, ellos creen las doctrinas básicas ortodoxas del cristianismo, como la venida del Señor Jesucristo, el juicio final, ellos creen en lo que es el servicio a la comunidad, todo lo que dice la Biblia. Lo único que nos diferencia es la reinterpretación que ellos le dan al texto bíblico. Por ejemplo, en este caso Joe Dallas, en este libro The Gay Gospel, él da una definición acerca de este nuevo evangelio homosexual que es predicado en Estados Unidos, como ya lo mencioné, en algunas iglesias presbiterianas, episcopal, anglicanas, y se ha metido inclusive entre el pentecostalismo y se ha metido en otras áreas, en otras iglesias. Bueno, Joe Dallas en su libro The Gay Gospel, él dice, así como los credos de Atanasio y Nicea resumen la mayoría de las creencias protestantes funcionales, la teología pro-gay es la piedra angular del movimiento cristiano gay. El movimiento es diverso. Algunos de sus portavoces, como Robert Williams, el obispo John Shelby Spong y James Sparr, promueven nuevas ideas descaradamente heréticas, pero la mayoría de los grupos dentro de ella aparentemente se suscriben a la teología tradicional, como ya lo mencioné. Ellos creen en el juicio divino, en la venida del Señor, creen en la salvación, en el perdón de pecados, en la justificación, las doctrinas de soteriología, que es las doctrinas de salvación, las doctrinas de escatología, que es las doctrinas del fin del mundo, creen también en la eclesiología, la organización de la iglesia, y por eso ellos nombran a mujeres lesbianas como pastoras. Por ejemplo, en el libro Don't Be Afraid Anymore, o sea, no estés más nervioso nunca más, de predicadores pro-gay, como por ejemplo el caso de Troy Perry, que es el fundador de la Confraternidad Universal de la Comunidad Metropolitana de Iglesias, donde él mismo celebró uniones del mismo sexo en el año 1970 y ordenó mujeres lesbianas como pastoras en el 72, asegura que el cristianismo conservador, nosotros los ortodoxos, hemos fracasado en la interpretación de la homosexualidad en la Biblia. Él dice, para condenar a los homosexuales, muchas denominaciones han leído intencionadamente y malinterpretado sus Biblias para complacer sus propias preferencias personales.
Y por eso ellos reinterpretan Génesis 9, 19, 4 y 5, Levíticos 18, 22, Romanos 1, del 26 al 27, 1 Corintios 6, del 9 al 10 y 1 Timoteo 9 al 10. Vamos a tomar esos 4 versos importantes, el 1 Corintios 6, del 9 al 10 y Timoteo 1, del 9 al 10, lo voy a unir porque conservan la misma palabra, hacer no coitais, que es la misma homosexuales, pero eso lo vamos a definir. Vamos a hablar del la primer reinterpretación homosexual del texto bíblico, que es reinterpretación pro-gay, hecha por, en inglés decimos scholars, en español podríamos decir académicos que son doctores en teología, algunos u otros en filosofía, otros en religión, y que saben interpretar, que conocen las lenguas originales del texto bíblico, como es el hebreo y el griego. Bueno, vamos a hablar de la primera reinterpretación bíblica desde el punto de vista homosexual. Por ejemplo, en el texto de Génesis 19, según los apologistas, la palabra conocer, yadá, no significa tener una relación sexual, sino que ellos en Génesis 19:5 está escrita en el sentido de conocer o saber el origen, el destino y el propósito de esos varones extranjeros, los ángeles que vinieron a la ciudad. Génesis 19:4 dice: aún no se habían acostado cuando los hombres, es decir, allá Lot y los ángeles que entraron a la casa de Lot, no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. De acuerdo a la Biblia de las Américas. Vamos a ver la reinterpretación. Por ejemplo, el reverendo William H. Carey, quien fue ordenado como ministro pentecostal de la Iglesia Apostólica en el año 1981 y es el fundador de la primera denominación LGBT de la Iglesia Pentecostal Apostólica en el año 1980 en su libro Gay Christian, Yes, es decir, cristiano gay, sí. Dice que la gente de la ciudad, en ese libro, este reverendo, entre comillas, entre ellos se hacen llamar así, William Carey, dice él dice que la gente de la ciudad rodearon la casa de Lot para saber si los visitantes de Lot eran espías, ya que ellos habían acabado de salir de una guerra y estos habitantes no confiaban en nadie, menos en estos visitantes, y un extranjero como Lot los recibe en casa. William Carey dice: Lot, un desconocido que se mudó aquí y se le dio una posesión de cierta responsabilidad, ha invitado a dos extranjeros de origen desconocido en la ciudad y en su casa. Sodoma había salido recientemente de una guerra, de acuerdo a Génesis 14, y por todo lo que ellos sabían era que estos hombres podían haber sido espías. Era esencial para la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos que ellos determinaran la identidad de estos hombres. Debido a este contexto histórico, Carey declara que la palabra hebrea yadá, conocer, no se aplica en el contexto a relaciones sexuales, sino más bien a distinguir el origen y destino de esas personas. Él dice: la raíz del verbo hebreo para conocer es yadá. Una forma de yadá es utilizado aquí cientos de otras veces en la escritura. Solo alrededor de 10 de estas veces se refiere a las relaciones sexuales. Y en cada caso el significado sexual es evidente por el contexto. Tratar de hacer que esta palabra signifique sexo en todas partes nos lleva a cometer un montón de errores, debido a que la Escritura nos dice que Dios conoció a David y es usado de una forma de esta palabra. Yo no creo que cualquiera sea lo suficientemente tonto como para tratar de adjuntar un significado sexual a este acontecimiento de Génesis 19. Es cierto, la palabra yadá en hebreo denota diferentes significados, es muy amplia, como saber, aprender o conocer por experiencia. Pero en esta ocasión, en este caso, la palabra yadá, conocer, es utilizada en el mismo contexto y con el mismo significado de conocer, no distinguirlo, sino carnalmente, con una clara connotación sexual. Y está escrito en la misma respuesta de Lot a los varones que rodearon la casa. Génesis 19:8 lo dice: he aquí, ahora tengo 2 hijas que no han yadá,
conocido varón, está hablando en el aspecto sexual. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Es muy claro que Lot está repitiendo la palabra en hebreo yadá, para dar a entender un significado sexual. Ellas, estas dos vírgenes, estas dos mujeres, no habían conocido varón, y se refería, era el aspecto sexual, porque ellas conocían a Lot, ellas conocían los habitantes de Sodoma, que habían varones, pero que no habían conocido era varón en el aspecto sexual. Ellas no han conocido varón, yadá. Permíteme sacarlas a vosotros y hacer con ellas lo mejor os parezca. Es más, estos apologistas pro-gay citan a Ezequiel 15 para afirmar que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra no fue por el pecado de la homosexualidad. Y ellos citan Ezequiel 16, verso 49, que dice: he aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Es decir, que como ellos no ayudaron a estos dos ángeles, por eso fue que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, porque ellos eran arrogantes, tuvieron abundancia de pan y completa, y por eso fue que Dios destruyó esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ellos citan el texto de Ezequiel 16, 49. Pero como siempre, los que predican el error toman un texto fuera de contexto, solo citan una parte, como Satanás. Todas las sectas simplemente citan un solo texto y de eso hacen una doctrina sin tener en cuenta el contexto anterior y el contexto posterior y el contexto del mismo capítulo y del libro que está escrito y de la Biblia entera, y de eso hacen una doctrina falsa. Esa es la característica típica de los que viven en el error y predican las mentiras. Bueno, el contexto lo dice en el mismo Ezequiel 16, 49, que es cierto, la iniquidad de Sodoma fue la arrogancia, como lo dice el 49, abundancia de pan y ociosidad, y no ayudaban al pobre, es cierto. Pero el verso 50 es claro, que una de las consecuencias de eso fue que se enorgullecieron y, dice la Biblia, cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Cuando el Señor vio esas abominaciones, las hice desaparecer. Es más, la palabra abominaciones en el hebreo es toeba, y toeba es un sustantivo femenino y es usado también en Levítico como la razón por la cual Dios condena las relaciones homosexuales, las relaciones sexuales homosexuales. Levítico 18:22 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es abominación. Toeba, la misma que aparece en Ezequiel 16:50, que ellos en Sodoma cometieron abominaciones, toeba, y por eso les dice: cuando lo vi, las hice desaparecer, dice la Escritura. Es más, los registros históricos de los padres apostólicos y apologistas de la iglesia registran e interpretan el libro de Génesis capítulo 19 como el pecado de la homosexualidad. Clemente de Alejandría, en el año 195 después de Cristo, hizo eco al relato bíblico de Génesis 19 para reafirmar que el pecado de los habitantes de Sodoma fue también el homosexualismo. Clemente de Alejandría dijo: el destino de los sodomitas fue el juicio a los que habían hecho mal, una instrucción a los que escuchan este relato. Los sodomitas, al tener bastante abundancia, cayeron en la inmundicia, practicando el adulterio sin pudor y encendiéndose con la pasión de mente por los chicos, otros interpretan niños, pero por los varones. Ahora vamos a ver la segunda interpretación pro-gay. En este caso es Levítico 18, 22, que ya lo acabamos de mencionar, toeba, abominación. Levítico 18, 22 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es abominación, toeba. John Corvino, que es un profesor de filosofía en la Universidad Estatal de Wayne en Estados Unidos y quien es abiertamente gay, afirma en su libro, él es un doctor y tiene títulos, doctorados con respecto a la religión y con respecto a la filosofía, y conoce lo que son los idiomas para estudiar, para obtener esos grados, cuando estudian lo que es los originales
de la Biblia, que es el hebreo y el griego. Y él, en su libro What's Wrong with Homosexuality, él dice en el libro cuál es el problema con la homosexualidad. Él dice, con respecto a Levítico 18:22, creo que la lectura más plausible de Levítico 18:22 es no sexo entre varón y punto. Pero él dice, parece muy claro que la Biblia respalda la esclavitud, y él cita a Levíticos también en otros pasajes, y la Biblia solo está equivocada en eso. Pero una vez que admitamos que la Biblia refleja los prejuicios culturales erróneos acerca de la esclavitud, debemos admitir que la Biblia también puede reflejar los prejuicios culturales erróneos sobre otras cosas, incluyendo la homosexualidad. ¿Es infalible la Biblia o no lo es? Entonces, el hombre está diciendo que así como la Biblia en Deuteronomio, en el libro de la ley, habían leyes sobre la esclavitud, y que actualmente al interpretarla nosotros decimos que eso es erróneo, que eso era para el pueblo de Israel, entonces también incluyamos en lo de Levítico 18:22, que aunque era prohibido la homosexualidad, también era otro error que está en la Biblia, que es un prejuicio cultural. Entonces, o es infalible o no, o se aplica para un texto o se aplica para el otro. Entonces, dice él que Levítico 18:22, así como no aceptamos la esclavitud actualmente, tampoco debemos aceptar esa prohibición de acostarse varón con varón, como lo dice Levítico 18:22. Pero el liderazgo de la iglesia primitiva, los apóstoles, los ancianos, juntamente con el Espíritu Santo, cuando se reunieron en el primer concilio en Jerusalén para tratar el tema de los judaizantes que eran cristianos y mandaban a judaizar para ser salvos, en el libro de Hechos capítulo 14-15, dieron una resolución a los gentiles concerniente a la ley de Dios y concluyeron que las leyes ceremoniales de Moisés, ni las civiles, donde involucran a las leyes de esclavitud, ni las de salud o higiene, tendrían vigencia en la iglesia gentil. Más bien las leyes morales sí tienen vigencia actualmente en esta época de gracia. En Hechos 15:28 dice, porque pareció bien al Espíritu Santo de nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación. Con respecto a las leyes morales, si tienen vigencia, las leyes, por ejemplo, Levíticos 18:22, que habla de una ley moral. Levíticos capítulo 18 completamente habla de leyes morales, sí tiene vigencia. No descubrirás la desnudez de tu hermana, no descubrirás la de tu hermano, de tu madre, porque es abominación. Y habla con respecto a lo que es el incesto, habla con respecto al adulterio en Levíticos 18, y habla con respecto a la fornicación, y en este caso también al homosexualismo. Por eso los apóstoles y el Espíritu Santo, con los ancianos de la iglesia primitiva, llegaron a una conclusión de que la iglesia gentil no deben llevar las cargas de las leyes civiles como la esclavitud, ni las ceremoniales, ni tampoco las de higiene, pero sí las leyes morales sí tienen vigencia. O sea que Levítico 18 sí tiene vigencia, porque es una ley moral que habla, la resume en la palabra, que os abstengáis de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Algunos intérpretes de la teología pro-gay abordan este versículo de Levítico 18:22 en el curso de la prostitución masculina, como lo mencioné al principio, con la idolatría. Entonces ellos citan el contexto y dicen que Levítico 18:21 dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Y dice luego en el verso 22, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, que es una abominación. Por ejemplo, James Nelson establece esta noción en su libro El cristianismo en crisis, y él dice, en estos pasajes los actos son condenados no a causa de alguna aberración intrínseca, sino debido a su asociación con la idolatría, en particular a las referencias sexuales, a la idolatría cananea. Pero vamos a analizarlo en lingüística, la lingüística hebrea. Por ejemplo, el término hebreo para prostitución femenina de un templo pagano es kedeshá. Usted lo puede encontrar en la referencia Strong H 6948. Y está escrito, por ejemplo, este término kedeshá para hablar de prostitutas de un templo pagano, está escrito en el libro de Oseas capítulo 4 verso 14, donde dice, no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyen, ni a vuestras nueras cuando cometen adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras. Ahí está, kedeshá.
y ofrecen sacrificios con la ramera, Kedeshá, del culto pagano, Kedeshá. Así se pierde el pueblo sin entendimiento, ahí se refiere. Y para hablar de prostitutos, es decir, de hombres que servían de sodomitas, de homosexuales como prostitutos en templos paganos, el término hebreo para prostituto es Kadesh. Y está en la referencia Strong H6945. Está escrito en el libro de Job 36:14 y Deuteronomio 23:17. Por ejemplo, mencionemos Deuteronomio 23:17. No habrá prostitutas del culto pagano de las hijas de Israel, ni habrá prostitutos, Kadesh, del culto pagano de los hijos de Israel, de acuerdo a la Biblia Jubileo, porque en la hebreo sí lo dice, en otras versiones no lo dice muy claro, pero en la versión, la Biblia Jubileo del 2000 sí lo dice, como lo dice el original hebreo. Estos dos términos, Kedeshá y Kadesh, no se encuentran presentes en Levítico 18 para que los pro-gay o los apologistas pro-gay usen diciendo que Levítico 18:22 no te acostarás con hombre como con mujer porque es abominación delante de Dios, que se referiera a hombres prostitutos del templo pagano. Eso es falso, porque para eso existía la palabra Kedeshá y Kadesh, refiriéndose a los hombres y a las mujeres que son prostitutas en los templos paganos, y no se encuentra en el libro de Levítico 18, como lo confirma el doctor Timothy J. Daly en su obra La Biblia, la Iglesia y Homosexualidad, exponiendo la teología gay. Él dice: sin embargo, ninguna evidencia sugiere que el texto de Levítico limita la condenación de la homosexualidad, lo que ocurre únicamente en un contexto idólatra. Levítico se ocupa de la sodomía civil. Los términos técnicos para la prostitución idolátrica femenina, Kedeshá, y masculina, Kadesh, están ausentes en la condena de Levítico, capítulo 18. En cambio, el texto incluye una descripción ambigua y genérica del acto homosexual. No te echarás con varón como con una mujer. Es abominación. Vamos al tercer punto, la teología homosexual de Romanos 1, 26 y 27. Los pro-gay o los apologistas pro-gay interpretan este texto diciendo que esto significa que ese exceso de pasión, porque la Biblia lo dice, se encendieron en su lujuria unos con otros, que ese es el pecado, que es exceso de pasión y actos contra la naturaleza. Para ellos ser homosexual es natural. Lo que es contra la naturaleza, según ellos, es que uno heterosexual tenga un acto sexual con otro hombre. Eso sí es pecado, según ellos. En Romanos 1:26 dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque las mujeres cambiaron la función natural o por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Con respecto a Romanos 1, el escritor pro-gay Matthew Vines, autor del libro God and the Gay Christian, es decir, Dios y el cristiano gay, dice que Pablo está condenando los actos sexuales basados en el exceso de pasión. También dice él que Pablo omite en esa parte de Romanos 1 toda referencia a los homosexuales, al amor homosexual, al amor, la fidelidad, la monogamia o el compromiso entre homosexuales. Así debemos entender la palabra de Pablo al aplicarlas todas las relaciones del mismo sexo, o solo a los lujuriosos pasajeros. De la forma como responderemos a esta pregunta tiene profundas implicaciones para nuestra conversación en este libro. Si hay una diferencia sustancial entre el tipo y comportamiento que Pablo condenó y las íntimas relaciones comprometidas de cristianos homosexuales, entonces él no ha relegado a nuestros amigos gays y seres queridos al basurero proverbial. Pero si su objeción moral en Romanos 1 no era principalmente sobre la lujuria, sino de la complementariedad anatómica de los hombres y mujeres destinados por naturaleza, entonces esa lógica se extendería a todas las relaciones del mismo sexo. El libro de Matthew Vines es refutado por el Seminario Teológico Bautista del Sur a través de su presidente R. Albert Mohler Jr. y otros 4 miembros de la facultad del seminario en un libro que escribieron ellos llamado Dios y el Gay Cristiano, una respuesta a Matthew Vines. En cuanto a ese argumento de exceso de pasión, Mohler dice
En Romanos 1, 26, 27 Pablo condena los actos homosexuales de hombres y mujeres y condena también a los deseos sexuales descritos como pasiones contra naturaleza. Ahora vamos a hablar acerca de Romanos 1, 26, 27. Romanos 1, capítulo 2 y capítulo 3, en teología, cuando uno estudia New Testament Survey o la teología, también la teología del Nuevo Testamento, uno ve unas doctrinas importantes en el libro de Romanos, como es la santificación, la glorificación, la vida cristiana. Pero en la primera parte de Romanos 1, 2 y 3 ve lo que es la doctrina de la condenación. Y Pablo en Romanos 1, 2 y 3 está demostrando su tesis del pecado universal, explicando cómo los gentiles y judíos han pecado. Romanos 3, 9 dice, ya hemos condenado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Y Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron. En el caso de los gentiles, Pablo en Romanos 1 explica de que Dios a los gentiles les dio una revelación universal de su existencia, Romanos 1 del 19 al 20. También les dio una conciencia que les recrimina por no haber obedecido a Dios en darle gloria, Romanos 2 del 14 al 15. Por esta razón que los gentiles no glorificaron a Dios, sino que se volvieron idólatras, Romanos 1 del 21 al 23, Dios los entregó a sus propias pasiones y estas pasiones generaron la aberración del homosexualismo, como lo dice Romanos 1 del 24 al 26. Pablo demuestra que el homosexualismo es el resultado o consecuencia de la idolatría, de no haberle dado gloria a Dios, y que este pecado en general merece la muerte eterna, como lo dice Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, es decir, los que no le dieron la gloria a Dios y los que se encendieron en sus pasiones unos con otros y cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, en el caso de hombres con hombres y mujeres con mujeres, los que practican tales cosas, Pablo es claro en decir en Romanos 1:32, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complace con las que la practican. En resumen, Pablo está demostrando que los gentiles son culpables, Romanos capítulo 1, por no glorificar a Dios, y capítulo 2, que a los judíos se les dio la ley, pero también ellos la desobedecieron, también son culpables, y en Romanos 3:9 dice, tanto judíos como gentiles son culpables, y en Romanos 3:23 dice que todos están caídos de la gloria de Dios, ¿sí? Y por eso él empieza en el capítulo 3 al final y el capítulo 4 lo que es la doctrina de la justificación a través de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. Qué bendición para todos es esa oportunidad de creer, porque el evangelio es predicado a toda criatura para ser salvo. Y entonces Pablo resume que los gentiles son culpables y como una de las consecuencias de no glorificar a Dios es el homosexualismo, y que como resultado de ese pecado surgió el homosexualismo, que es condenado por Dios, como lo dice en Romanos 1:32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Veamos la segunda interpretación. La primera es el exceso pasional, como lo dice Matthew Vines. Vamos a la segunda interpretación homosexual, que dice que cambiaron la función natural, porque supuestamente los homosexuales nacen naturalmente homosexuales. Eso lo vamos a hablar. Bueno, si lo hablamos en términos de genética, recuerde que los seres humanos tenemos tantos cromosomas, XX y XY, y así es que nos diferenciamos tanto de los hombres como de las mujeres. No hay otro cromosoma, un cromosoma gay, pero eso es para otro tema que lo hablaremos más adelante con los aspectos sociales, etc. Romanos 1:26 dice cambiaron la función natural porque es contra naturaleza. Para algunos defensores pro gay, la verdadera homosexualidad no es un pecado porque es natural según ellos. Y para ellos Pablo está condenando lo que no es natural, en este caso heterosexuales que cambiaron el uso natural del sexo opuesto, es decir, de su esposa o de su pareja, de su novia, en el caso de los que cometen fornicación, por el que es contra su naturaleza heterosexual, es decir, se acostaron con otro hombre y que eso sí es pecado. Por ejemplo, John Boswell escribió un libro, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, es decir, cristianismo, tolerancia social y homosexualidad. En ese libro él dijo, las personas que Pablo condena no son manifiestamente homosexuales. Lo que Pablo anula acá son los actos homosexuales cometidos por personas aparentemente heterosexuales. De acuerdo con este punto de vista, Romanos 1 no tiene nada que ver con las lesbianas y los gays que están en relaciones sanas, comprometidas, amorosas, y al que estas relaciones vienen de forma
entre comillas, natural, sino a los heterosexuales que cambiaron el uso natural del sexo opuesto por lo que es contra su naturaleza. Joe Dallas, el que ya le comenté que tiene un libro The Gay Gospel, que su obra es El Evangelio Gay, responde a este argumento. Él dice, no hay nada en su redacción que implique que Pablo aún reconozca tal cosa como un verdadero homosexual frente a uno falso. Simplemente Pablo describe el comportamiento homosexual como antinatural, no importa por quién sea cometido. Aquí Pablo es muy enfático diciendo que el comportamiento homosexual cometido por estas personas era antinatural. Para ellos, como hombres y mujeres, arsenes y teleias, en este caso está usando el griego, él no está considerando ninguna cosa tal como la orientación sexual. Él está diciendo, en otras palabras, que la homosexualidad es biológicamente contra la naturaleza, no solo antinatural para los heterosexuales, sino antinatural para cualquiera. Por supuesto, en un acto sexual, los órganos sexuales fueron creados para funciones naturales. Y en el acto homosexual se está usando algo contra naturaleza. Los padres de la iglesia interpretaron estos textos de Romanos 1 en contra del homosexualismo en general. Por ejemplo, Orígenes en Alejandría, por supuesto, en el año 248, escribió contra Celsus y hizo un comentario de este pasaje, Romanos capítulo 1. Él dijo, mientras los que se llaman sabios han despreciado estas virtudes, las del Señor, de los atributos de Dios, de la revelación universal, y se han revolcado en la inmundicia de la sodomía, en la lujuria sin ley, hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos. Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, que murió en el 407 después de Cristo, fue conocido como la Boca de Oro, dijo que los actos homosexuales son peores que el asesinato. Y este hombre tuvo el coraje de criticar a la esposa del emperador y a otras mujeres por vestir extravagadamente. Fue desterrado por su predicación fiel. Él comentó sobre Romanos 1, 26 al 27, y él dijo, todas estas afecciones eran viles, de Romanos 1, 26 al 27, pero principalmente los deseos locos por los varones, porque el alma es más víctima en pecados y más deshonrada que el cuerpo en enfermedades. Los hombres han creado un insulto a la propia naturaleza, y una cosa aún más vergonzosa que esta es que cuando incluso las mujeres que van tras de estas cópulas o actos sexuales deberían tener más vergüenza que los hombres. Es más, en la homilía 5, él dijo que los paganos eran adictos al amor de los muchachos en cuanto a su pasión por los jóvenes, a los que llaman su paédica. No es digno de ser llamado. El apologista Atenágoras de Atenas, en el año que vivió entre el año 133 y 190 después de Cristo, escribió rechazando el homosexualismo de los paganos. El homosexualismo en la iglesia primitiva fue rechazado en los paganos y mucho más dentro del mismo cristianismo. Los paganos no se abstienen aún de los varones, machos con machos, cometiendo horribles abominaciones, ultrajando a todos los más nobles y atractivos cuerpos en todo tipo de maneras, y de esta forma deshonrando la bella mano de obra de Dios, porque la belleza en la tierra no es hecha a sí mismo, sino enviada aquí por la mano y la voluntad de Dios. Estos hombres, nos insultan por las mismas cosas de las cuales ellos son conscientes que están haciendo, que hacen. Veamos el último punto, que es la teología homosexual de 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10 y Timoteo 1 al 10. Leemos el texto en español. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores heredarán el reino de los cielos. En el caso de afeminados, en griego es malakoi. En el caso de los homosexuales es arsekonoitai. En el libro de 1 Timoteo 1 del 9 al 10 dice que la ley no ha sido instituida para el justo, sino, como lo dice el verso 10, para los inmorales y para los homosexuales, arsekonoitais. Bueno, vamos a analizar esos dos términos, malakoi y arsekonoitai. Por ejemplo, tanto Boswell, el escritor de Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, and Scrooge, están de acuerdo en que estos dos términos griegos, arsenokoitai y malakoi,
no pueden ser usados para justificar una condena general de la homosexualidad. Por ejemplo, Boswell en el libro señala que la palabra es peculiar a Pablo, es decir, que no se encuentra muchas veces. Que solamente, sugiriendo que Pablo no tenía en mente la homosexualidad cuando la utilizó. Acá, Boswell argumenta que arsenokoitai significa agentes masculinos sexuales, es decir, prostitutos activos que eran comunes en todo el mundo helenístico. En el tiempo de Pablo, prostitutos capaces de tener un papel activo, ya sea con hombres o con mujeres. Pero analicémoslo también en la lingüística griega. Arsenokoitai es la palabra griega equivalente al hebreo mishkab, sakur, varones acostándose con varones en español. Con respecto a arsenokoitai, Joy Dallas también en ese mismo libro de Gay Gospel, el Evangelio Gay, él dice que la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, utiliza los términos arsenos y koité al traducir las prohibiciones contra la homosexualidad en estos mismos pasajes del Levítico. No te echarás con varón como con mujer. En griego es meta arsenos o koimethesen, como dicen, koiten guiniacos. Ahí se repite la palabra arsenos koité, que es arsenos y koiten. Y en el otro Levítico 20:13, si un hombre se acuesta con varón como el que se acuesta con una mujer, ambos han cometido abominación. Levítico 20:13 dice en el griego, en la Septuaginta, hos on koimethe meta arsenos koiten gineaikos. Entonces la palabra arsenos koiten, que está hablando de varones acostándose con varones, en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, es la misma utilizada por Pablo para hablar arsenokoitai de los homosexuales. Por otro lado, los defensores pro-gay, en este caso los que estamos mencionando, Boswell y Scrush, aseguran que el término malakoi se refiere a la debilidad moral en general, sin conexión específica a la homosexualidad. Mientras que Scrush interpreta malakoi como socio activo en una relación pederasta. Pero no es así. Lo que es la palabra, ya mencioné arsenokoitai, que está escrita en el Antiguo Testamento refiriéndose al homosexualismo, que es la misma que utilizan en la Septuaginta y está en el Nuevo Testamento, que verdaderamente significa homosexual, como lo dijo el apóstol Pablo, y lo verifica la Septuaginta en el Antiguo Testamento usando Levítico 18. También la palabra malakoi, de acuerdo a Thayer Definition, un diccionario lingüístico, en este caso un lexicon, dice que esa palabra malakoi, aunque significa delicado, y es utilizado en Mateo 11, cuando el Señor dijo de Juan el Bautista, que saliste a ver al desierto, a un hombre a una caña sacudida por el viento, o a un hombre con vestiduras malakoi, delicadas. Esa es la palabra que dice de vestiduras malakoi, delicadas. Pablo utilizó esa misma palabra, que los delicados no heredarán el reino de los cielos, es decir, malakoi no heredarán el reino de los cielos. ¿A qué se refería Pablo con malakoi? A los afeminados. Por Thayer Definition utiliza recursos, en inglés decimos resources, que son como decir material antiguo para la época de post-apostólica, que utilizaban esa misma palabra malakoi. Por ejemplo, Thayer Definition dice que también en un uso de vestidos delicados, como lo dice Mateo 11, y también en un mal sentido, malakoi es usado para hablar acerca de afeminado, de un sodomita, un hombre que se somete su cuerpo a la lujuria antinatural, y cita 1 Corintios 6:9. Y el origen de esta palabra donde se encuentra registrada está en Dionisio de Halicarnaso, en Antigüedades, el capítulo 7:2, bajo el extremo. También Diógenes Laercio, y al final se encuentra también esa misma palabra. La palabra malakoi tiene el significado básico de suave, delicado, y esta se convirtió en un epíteto, un peyorativo para hombres que eran suaves, delicados y eran amanerados. Así se le decían a los homosexuales en la época de Pablo, y por eso Pablo utilizó la palabra malakoi para a los afeminados. Por ejemplo, Daly, en su libro The Bible, Church and Homosexuality, refutó este argumento pro-gay citando algunos filósofos griegos que utilizaron el término malakoi para referirse a los homosexuales. Daly dice,
Filósofos griegos no usaban malakos para referirse específicamente a la pederastía. En sus problemas, Aristóteles utiliza malakos para describir el comportamiento homosexual pasivo. Dionisio de Halicarnaso, que Thayer Definition lo utiliza, también conecta el término con la homosexualidad masculina pasiva en su obra Antigüedades Romanas, ya lo mencioné, donde se da como una definición de malacos a alguien. Y mire la citación de Roman Antiquities o Antigüedades Romanas, dice, habían sido afeminados cuando era niño. Malacos era una persona que había sido afeminado cuando era niño y había experimentado cosas asociadas con las mujeres. Dice Daly en su libro The Bible, Church and Homosexuality, Bible, Church and Homosexuality, el punto aquí es que el comportamiento homosexual pasivo es una legítima definición del término malacos, que Boswell niega, a pesar del hecho de que su propia traducción de Dionisio es citada, que él mismo la cita para decir suave, delicado, pero más adelante en ese mismo libro dice también que era un término que había sido utilizado para un afeminado cuando era niño y había experimentado cosas asociadas con las mujeres. Entonces, en resumen, malacos significa afeminado y arsenokoitai significa homosexual, y por lo tanto es real esa palabra en la lingüística antigua y actualmente en las traducciones es verdad, y ellos no heredarán el reino de los cielos. Conclusión: el orden bíblico y biológico o anatómico con referencia al amor, al sexo, está establecido y confirmado por el Señor Jesucristo. Sí, ya hemos visto que en Génesis, Yadá, Génesis 19 significa conocer sexualmente, de acuerdo al contexto de Lot. Ya vimos que en Levítico 18:22 no se refiere a la prostitución idolátrica porque Kadesh y Kedeshá, que los términos de prostituta y prostituta en los templos paganos no está escrito en Levítico 18. Ya vimos también que el pecado de Sodoma y Gomorra sí fue cierto, el orgullo, la abundancia de pan, pero ellos cometieron abominaciones, que significa toeba, y en Levítico 18:22 dice que el acostarse de los varón con varón es una abominación delante de Dios. Ya vimos que el término malacoi es afeminado, que es una persona que es suave, que es delicado, pero que Pablo la acuñó ahí para homosexuales. Y el término arsenokoitai significa homosexual, y ellos no heredan el reino de los cielos. Pero el Señor Jesucristo estableció el orden bíblico, biológico y anatómico con referencia al amor y al sexo. Él mismo lo dijo en Mateo 19:4. Él dijo, Jesús le respondió a los fariseos, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? No varón y varón, no hembra con hembra, varón y hembra. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Biblia de las Américas. Todo lo que se hace fuera de este orden es pecado, sea por codicia, como lo dice Mateo 5:28, cualquiera que codicia a la mujer de ajena es pecado. O práctica, sea a través de la fornicación o el adulterio, es pecado. Cualquiera que salga del orden varón y hembra que Dios unió en el acto sexual y en el matrimonio, que se completa en el acto sexual, fuera de ese orden es pecado. Sí, es pecado totalmente. Varón y hembra Dios creó. Fuera de ese orden, varón con varón es pecado. Mujer, hembra con hembra es pecado. Y aún fuera del matrimonio es pecado, porque lo que Dios junta nadie lo separe. Si un hombre casado o una soltera se une a una ramera, aunque, aclaramos, es pecado delante de Dios, él se une en el aspecto natural a una carne complementaria diseñada para unirse en el coito y así ser una sola carne. Por eso 1 Corintios 6:16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero al unirse carnalmente con el mismo diseño biológico, sea un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que tienen el mismo diseño biológico anatómico, es contra naturaleza. Esto es un pecado aún mayor que Dios aborrece, y Dios llama a este acto fornicación con carne extraña u otra carne diferente al diseño divino, varón y hembra. Y por eso Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra
Judas registra esta condena diciendo que estos habitantes se fueron detrás de otra carne, es decir, carne extraña. No un varón con una mujer, ni una mujer con un varón, sino varón con varón, eso es carne extraña. Dice sarcos heterás, que significa otra carne. Por ejemplo, en la Reina Valera 1909 dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, habían seguido la carne extraña. En griego es sarcos heterás, que significa la otra carne. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Acostarse un hombre con otro varón es otra carne de la cual Dios no diseñó. Dios diseñó el hombre con la mujer. Esa es una sola carne, pero con el mismo sexo, hombre con hombre y mujer con mujer, es otra carne, una carne extraña. Y por eso Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice en Judas capítulo 1, verso 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas, fueron puestas de la manera, como ejemplo, que ellos habían fornicado, habían seguido con extraña, fueron puestas de ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Pero si alguno ha pasado o está pasando por este pecado, hay solución. El Señor Jesucristo le da la oportunidad. Solamente en Él usted puede arrepentirse, en Él usted puede cambiar. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo. Ese es el primer paso que usted debe hacer. Porque cuando el Espíritu te convence de pecado, entonces creerás que Él murió por ti y Él te puede ayudar para dejar ese pecado de la sodomía, sea hombre o sea mujer, lesbiana o homosexual. Y hay esperanza, Él te puede cambiar. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 11, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. Necesitas ser lavado porque el pecado contamina, nos hace inmundos delante de Dios, pero la sangre de Cristo nos limpia. Pero fuisteis santificados. Después de que seamos lavados por la sangre de Cristo, somos santificados y fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Esto era alguno de vosotros. Hay esperanza. El apóstol Pablo dijo que los cristianos de Corintio, algunos fueron homosexuales, afeminados, y ellos fueron, es decir, que ya no lo son ahora, y ahora son una nueva criatura, porque el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo ese pecado tiene que pasar. No puede haber dentro del cuerpo de Cristo personas que sean afeminadas o que se acuesten con varones. Eso es pecado, de los cuales no heredarán el reino de los cielos, es abominación. Pero esto era alguno de vosotros. Pero ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, puede ser lavado y puede ser transformado. Solamente crea en el Señor, que Él es tu Señor, que puede controlar tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tu cuerpo, porque por precio fuisteis comprados. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, lo dice en Corintios capítulo 6, verso 20. Muchas gracias. No olviden suscribirse a este canal. Si ustedes desean, pueden darle like y esperar los próximos videos. Afílense también a la página de la Fe de los Santos, y la otra es Senda Antigua. Mi Dios les bendiga y gracias por ver estos videos, y compártanlos por favor en otras redes sociales para que distribuyamos esta verdad del Señor. Dios les bendiga.